Resolución. La Plata, 11 de octubre de 2007. Vista la Ley de Educación Provincial N grados 13.688 y el expediente N grados 5802-2.648.638/07, y considerando que la Ley de Educación Nacional N grados 26.206 de 2006 y la Ley de Educación Provincial N grados 13.688 de 2007 otorgan un marco regulatorio a la formulación de las políticas curriculares para los niveles y modalidades del sistema educativo. Que la citada Ley Provincial establece que la educación es una prioridad y constituye una política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática y republicana, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social sustentable de la provincia en la nación, para lo cual es necesario definir criterios curriculares comunes. Que la construcción curricular abarca los múltiples procesos de revisión y producción de los diseños, propuestas y materiales de desarrollo curricular y por ello se hace necesario un encuadre general que la guíe. Que asimismo los textos curriculares adquieren su sentido cabal al materializarse en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje que, enmarcadas en procesos de conducción y supervisión, requieren de un instrumento conceptual que las oriente. Que en función de ello resulta imprescindible articular y explicitar en un marco general de política curricular las bases pedagógicas que orientan las decisiones de los niveles y modalidades en lo relativo a las definiciones curriculares y la organización institucional. Que la Dirección General de Cultura y Educación se encuentra en un proceso integral de revisión y diseño curricular, el cual se inició con la aprobación de los diseños curriculares de un grado y segundo año para la educación secundaria. Que como parte de dicho proceso el Programa de Transformaciones Curriculares, dependiente de la Subsecretaría de Educación, ha elaborado, en consulta con las direcciones provinciales de nivel, las direcciones de modalidad y otras dependencias de la Subsecretaría de Educación, el presente Marco General de Política Curricular. Que este Marco General de Política Curricular responde a los principios fundamentales de la política educativa referidos a la educación común y pública, al sujeto de derecho, a la perspectiva intercultural, a la relación entre educación, trabajo y ambiente y a los saberes socialmente productivos. Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico-Pedagógicos en sesión de fecha 11 de octubre de 2007 y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo. Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69 INC. De la Ley 13688, resulta viable el dictado del pertinente acto resolutivo. Por ello. Marco General de Política Curricular 9. La Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Resuelve. Artículo 1. Aprobar el Marco General de Política Curricular, cuyo texto obra como anexo único de la presente resolución y consta de 40 folios. Artículo 2. La presente resolución será refrendada por la Vicepresidencia primero del Consejo General de Cultura y Educación y por la Subsecretaría de Educación. Artículo 3. Registrar esta resolución que será desglosada para su archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia autenticada de la misma, comunicar al Departamento Mesa General de Entradas y Salidas, notificar al Consejo General de Cultura y Educación, a la Subsecretaría de Educación, a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Provincial de Inspección General, al Programa de Transformaciones Curriculares, a las Direcciones Provinciales de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, a todas las modalidades y direcciones docentes y a la Dirección Centro de Documentación e Investigación Educativa. Cumplido, archivar. Resolución N grados 3655/07. 10 Dirección General de Cultura y Educación. Estado, Educación Pública y Currículum. El marco general de política curricular que se presenta en estas páginas tiene por objetivo explicitar las concepciones teóricas, filosófico-epistemológicas, ideológicas y ético-políticas que le dan sustento a los documentos curriculares que forman parte fundamental de la política pública para la educación en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Educación Provincial N grados 13.688. Dicha ley, promulgada en junio de 2007, establece que la educación es una prioridad provincial y constituye una política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática y republicana, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social sustentable de la provincia en la Nación 1. Las últimas décadas han dejado en las personas, en las instituciones y en las distintas esferas sociales marcas que expresan los padecimientos y privaciones sufridos por la negación de los derechos. Hoy nos encontramos en un proceso de recuperación del sentido de educar para una sociedad democrática, inclusiva, que apuesta al desarrollo con justicia en los planos económico, político y social de nuestro país, desde una perspectiva intercultural. Para convertir estos cambios en realidad es necesario recentralizar las obligaciones del Estado para garantizar la educación común y fortalecer la participación de los actores del sistema educativo, desde sus respectivas funciones y responsabilidades. Este documento expone principios y criterios que la Dirección General de Cultura y Educación considera claves para el logro de los propósitos antes enunciados. Es nuestra intención que en la lectura profesional y crítica los docentes y otros agentes del sistema educativo se sientan comprometidos y respaldados en las herramientas conceptuales que se presentan, encuentren sentidos propios y colectivos a la tarea de educar. Encuadre legal y antecedentes. La Ley de Educación Provincial N. Grados 13.688 establece una nueva organización del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, en 4 niveles y 8 modalidades 2. Este sistema ha crecido en dimensiones y complejidad al ritmo de las transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales, tal como se describe en el anexo 1, en el que se presenta un recorrido histórico centrado en la extensión de la obligatoriedad y en la formación del sistema educativo provincial. Como se trata de un sistema masivo y complejo, requiere de procesos de revisión, diseño y desarrollo curricular que tomen en cuenta sus características y provean medios que garanticen el derecho personal y social a la educación y al conocimiento 3, entendidos como bienes públicos. En este sentido, la Ley de Educación Provincial señala que resulta ineludible prescribir la enseñanza de contenidos educativos, social y científicamente pertinentes. Para ello, la Dirección General de Cultura y Educación elabora diseños, propuestas y materiales de desarrollo curricular 4. Los diseños curriculares son definidos por los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior, en articulación con las modalidades, en tanto estas últimas aportan propuestas curriculares. Unos y otros construyen también materiales de desarrollo curricular 5. 1 CF. Ley de Educación Provincial N. Grados 13.688, artículo 3 grados. 2 para la caracterización del nuevo sistema educativo, véase P29 y SS. En este marco general. 3. Si bien existen diferencias epistemológicas entre las nociones de saber y conocimiento, en este marco general se las utilizará indistintamente. 4. En este marco general de política curricular se utilizará el término documentos curriculares para hacer mención a los 3 tipos de documentos. Cuando las referencias se dirijan a uno de ellos en particular, se lo explicitará. En la página 13 se definen las nociones de diseño y de propuesta curricular. 5 CF. Ley de Educación Provincial N. Grados 13.688, artículos 25 grados, 27 grados, 28 grados, 32, 36 grados, 37 grados, 39 grados, 41 grados, 42 grados, 43 grados, 44 grados y 45 grados. Marco General de Política Curricular 11. Es importante destacar que los diseños y propuestas no son definitivos y por ello deben revisarse periódicamente. 6. Su implementación enriquece la tarea docente y posibilita la emergencia de nuevas prácticas que permiten, progresivamente, la elaboración de revisiones superadoras y su materialización en nuevos documentos curriculares. La política curricular de la provincia de Buenos Aires concibe los procesos de revisión, diseño y desarrollo curricular como procesos continuos y simultáneos, que incorporan mecanismos de diálogo con las prácticas docentes. Por ello, los diseños y propuestas curriculares no concluyen en sí mismos, sino que continúan y se amplían en materiales de desarrollo curricular. La decisión del Gobierno provincial respecto de la elaboración de los nuevos diseños curriculares de los niveles educativos tiene su origen en el año 2005 con el proceso de revisión y diseño de los primeros 3 años de la educación secundaria. La propuesta de la nueva secundaria fortalece e impulsa procesos de cambio que se venían gestando en los restantes niveles educativos.
Es así como en 2006 se continúa con el proceso de reelaboración del diseño curricular de nivel superior 7 y en 2007, con los de educación inicial y primaria. Los diseños surgen de la producción de equipos técnicos en consulta con los docentes, profesores equipos directivos e inspectores de los respectivos niveles. El proceso de revisión y elaboración contó con numerosos aportes provenientes de diferentes actores del sistema educativo y de la comunidad, quienes no solo facilitaron insumos para el análisis, sino también para la validación de los primeros documentos elaborados. Entre estos aportes, que constituyen los antecedentes de los diseños curriculares, se destacan. Ronda de Consultas 2004. El futuro de la educación. Tanto docentes como alumnos y sus familias participaron a través de la respuesta a un cuestionario. Plan Provincial de Consulta 2006 sobre la nueva Ley de Educación Nacional, en el marco de la iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la provincia de Buenos Aires impulsó y sistematizó una amplia consulta, utilizando múltiples estrategias dirigidas a diferentes actores, entre las que pueden destacarse, publicación de artículos para el debate, recepción y análisis de documentos elaborados por diversas organizaciones públicas y privadas, reuniones de trabajo con representantes de distintos sectores involucrados, jornadas de discusión regionales, jornadas institucionales, encuestas a alumnos familias y foros juveniles en el portal ABC. Plan de Consulta 2007. Nueva Ley Provincial de Educación. Se desarrolló una amplia campaña de difusión mediática, se distribuyeron documentos destinados a las instituciones educativas, se organizaron jornadas institucionales y reuniones con todos los miembros del sistema educativo y con grupos de interés, gremios, organizaciones políticas, culturales, sociales y comunitarias, asociaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, cámaras empresariales, organizaciones de la producción y el trabajo, credos religiosos, rectores de universidades nacionales y privadas con asiento en la provincia, colegios profesionales. Materiales de desarrollo curricular que introdujeron en los distintos niveles y modalidades enfoques conceptuales y orientaciones didácticas que implicaron revisiones de los diseños en vigencia. Informes de resultados de los operativos de evaluación y de investigaciones cualitativas elaboradas por los equipos técnicos de la DICSIE. Experiencias innovadoras realizadas fundamentalmente en el marco de distintos programas educativos que se implementaron durante los últimos años en las instituciones del sistema. Informes de supervisión que dieron cuenta del tratamiento institucional de materiales de desarrollo curricular, así como de las experiencias innovadoras. Observaciones y relevamientos de los equipos técnicos regionales en el marco de los encuentros de capacitación docente. Encuentros provinciales, regionales y distritales con representantes del sistema educativo organizados por las direcciones provinciales de nivel. Visitas a instituciones educativas de autoridades y equipos técnicos de la DICSIE. Estas valiosas contribuciones confirmaron la necesidad de producir nuevos diseños curriculares. Estado y políticas educativas. A lo largo de la historia, la sociedad argentina ha asistido a cambios profundos en el Estado, vinculados con transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. En la segunda mitad del siglo XX, luego de la crisis del estado de bienestar, se fue configurando un orden estatal autoritario, que culminó con la instauración del terrorismo de Estado mediante políticas represivas y de desarticulación social que, a través de la violencia material y 6 cf. Ley de Educación Provincial N grados 13.688, artículo 106 grados. 7. Se hace referencia a los diseños curriculares para la formación docente de los profesorados de educación inicial y primaria. 12. Dirección General de Cultura y Educación Simbólica, afectaron todos los ámbitos de lo público, incluido el sistema educativo. Los gobiernos democráticos que se iniciaron en 1973 y 1983, sin embargo, tuvieron como objetivo lograr la democratización y la participación política de los sectores populares. Posteriormente, durante los años 90, el Estado se reconfiguró al profundizar algunas de las políticas que desde la dictadura militar de 1976 se hallaban en germen. Así, mientras por un lado, redujo su intervención hasta casi desaparecer en relación con ciertas dimensiones de la vida pública, por otro lado, se consolidó como sostén de los sectores empresariales y los capitales extranjeros, a los que benefició ampliamente. Hoy resulta imposible, desde una visión nostálgica,
reinstaurar el estado de bienestar, precisamente, porque los marcos sociohistóricos mundiales que le dieron origen e institucionalidad se han transformado. En el contexto del siglo XXI, es necesario volver a pensar el modelo estatal en función de la redistribución de las riquezas, de la inclusión de las mayorías que han sido marginadas y excluidas de sus derechos y de la profundización de las prácticas democráticas y participativas. Algunas representaciones describen al Estado como una totalidad homogénea, como una entidad aislada, separada y distante de la sociedad, que lleva adelante un proyecto uniforme. Sin embargo, esta concepción resulta insuficiente para explicar la complejidad del Estado. En esta perspectiva, este constituye una construcción social y, por lo tanto, contiene la conflictividad y las diferencias presentes en la comunidad. Es conveniente pensar las políticas estatales como posicionamientos que involucran distintos proyectos e intereses que se dan en el marco de procesos sociales más amplios, en lugar de entenderlas como discursos y acciones unívocas. El Estado, además, como modo de organización jurídica de los ciudadanos para la consecución de sus proyectos de vida, es quien debe garantizar los derechos de todos los sujetos. Con este objetivo, ante las diversas demandas que circulan socialmente, es quien articula los elementos referidos al bien común que ellas contengan, de manera que sea posible construir una política pública integral, en la cual se asume como su principal promotor. La educación constituye uno de los derechos inalienables que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, puesto que no existe otro actor individual o colectivo que cuente con los recursos institucionales, económicos y la capacidad de integración y síntesis político-cultural necesarios para asegurar el acceso, permanencia y egreso de la totalidad de la población al sistema educativo para distribuir los bienes culturales con criterio de justicia. Mediante la elaboración y prescripción de diseños y propuestas curriculares, el Estado aporta un elemento fundamental al conjunto de acciones que conforman la política pública provincial en lo referente a educación. Ante la preponderancia de las acciones focalizadas, impulsadas en la década de 1990, los diseños y propuestas curriculares constituyen un componente significativo de las políticas públicas universales en materia educativa, concebidas como herramientas para hacer efectiva la igualdad y la inclusión. Cabe aclarar que desde la provincia de Buenos Aires, se privilegian las políticas universales, pero no se desconoce la necesidad de desarrollar transitoriamente acciones en favor de los sectores más afectados por la crisis. La creación e implementación de políticas curriculares universales como las descriptas requiere de la participación activa de docentes, equipos directivos y supervisores quienes, como agentes del Estado, promueven la materialización de estas políticas en cada distrito, en cada escuela, en cada aula, imprimiéndoles sus marcas, sus anhelos y sus posicionamientos, que siempre son políticos. Las políticas educativas procuran la construcción de una realidad deseada. Para ello, los procesos de producción de ese horizonte deben ser verdaderamente participativos para profundizar la democracia y aportar a la consolidación de lo común y lo colectivo. Esto significa posibilitar a todos los sujetos el ingreso al entramado de oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos. Crear futuros. La educación siempre introduce una dimensión de futuro. Si bien supone una intervención destinada a generar algunas condiciones para que los sujetos puedan vivir plenamente su presente, no resigna el compromiso de educar, entendido como una apuesta al futuro. Al intervenir de determinada manera, al diseñar un currículum, se imaginan y se sueñan sujetos que puedan insertarse en los mundos por venir y que también sean capaces de construirlos y transformarlos. 8. Nos referimos a la diferencia entre políticas dirigidas solo a un sector de la población y que atienden en función de problemáticas contextuales, políticas públicas focalizadas o compensatorias, y aquellas que se conciben como integrales y universales, en tanto están dirigidas a todos los ciudadanos. Marco General de Política Curricular 13. Las sociedades contemporáneas han ido perdiendo estas certezas. Al tiempo que las instituciones mutan y entran en crisis, el mercado avanza en su capacidad de delimitar, concretar y determinar las condiciones de vida de los sujetos. La aceleración de los cambios, la gestión abocada a trabajar sobre la urgencia y la emergencia, en un país que ha atravesado una reciente y profunda crisis política y económica, vuelve aún más imprescindible poner en juego una mirada prospectiva. Pero, ¿qué cuestiones implica esta perspectiva? En principio, asumir que el futuro no está determinado de forma absoluta, sino que se construye, se inventa. Si se considera que el presente se explica por las decisiones que se tomaron en el pasado,
entonces, lo que suceda en el futuro, depende de las decisiones que hoy estamos tomando. No existe un futuro único y predeterminado, sino un abanico de posibilidades. Estos futuros posibles se encuentran en germen como indicios en el presente, en mayor o menor medida. La concreción de un camino u otro depende entonces de las decisiones y las acciones humanas que clausuran, potencian o desarrollan esas posibilidades. Este enfoque nos permite recuperar la esperanza, pero también el poder y la voluntad. El futuro, como espacio de libertad, depende de las voluntades de los sujetos, quienes con mayor o menor margen de incidencia y legitimidad en este proceso se asumen como actores políticos activos. Así, la construcción del futuro se convierte en un campo de lucha en el que se enfrentan proyectos, intereses, ideologías, estrategias. Desde la DXIE consideramos que diseñar el futuro significa crear hoy las condiciones para que todos los niños jóvenes y adultos de la provincia puedan elegir, entre los muchos futuros posibles, aquel que deseen y generar sus proyectos personales y sociales desde el presente, a partir de vivir en las instituciones educativas condiciones fecundas para su gestación. Para ello es preciso que el Estado, en tanto garante de lo público y representante de las voces múltiples que lo integran, pueda anticipar nuevas configuraciones sociales y generar los espacios para que ese debate y esa construcción sean realmente colectivos. No se pretende predecir lo que va a ocurrir, sino imaginar y explorar futuros deseados y planificar las estrategias y políticas para que aquellos se vuelvan realidad. Los diseños y propuestas curriculares constituyen una apuesta en este sentido, anuncian mundos posibles, promueven en el presente conocimientos que permitan a las nuevas generaciones participar dentro de 10, 20 o 30 años en las dimensiones económica, social, política, cultural y comunitaria, y fundamentalmente que les posibiliten intervenir en la construcción de la sociedad en la que vivirán. En esta selección, ocupan un lugar primordial aquellos saberes definidos como socialmente productivos. Esta categoría no se circunscribe a los saberes técnicos, del trabajo, prácticos o útiles. La productividad social de los saberes, que solo es posible evaluar en el largo plazo, hace referencia a la capacidad de crear lazo y tejido social, de servir en un determinado momento al desarrollo del conjunto de la sociedad. Son saberes que engendran, que producen, en el plano económico, cultural, social y de la biografía personal. La productividad o improductividad de los saberes es definida, históricamente, en función de los ejes estructurantes de los proyectos de sociedad. Por esto, un saber resulta socialmente productivo en un determinado momento histórico y contexto y no en otro. Por ejemplo, un saber que resulta socialmente productivo en el marco de un proyecto de sociedad estructurado en torno a la democracia y la inclusión no lo será en otro organizado en torno de la fragmentación social y el crecimiento económico de algún sector particular. Puesto que producen tejido social, estos saberes dan lugar a procesos de creación, conservación y destrucción de prácticas, discursos, relaciones sociales y conocimientos. En todo proceso de construcción, estos tres elementos se dan en forma simultánea y en tensión continua. Esto se manifiesta en las experiencias de búsqueda y exploración de los niños por ejemplo, quienes en su afán de conocer, en la relación lúdica establecida con los objetos, se acercan a los mismos, los manipulan y los destruyen para dar paso a un nuevo juguete creado y construido por ellos. De la misma manera, ciertas formas violentas de relacionarse deben ser destruidas, transformadas de raíz, para dar lugar a la construcción de nuevos vínculos y prácticas sociales. Por ello, resulta necesario quitarle a la noción de destrucción su carga simbólica negativa, para construir nuevas prácticas, vínculos y saberes. En muchas oportunidades, se requiere desarmar lo establecido. La dimensión prospectiva del currículum plantea el reto de analizar y elaborar posibles escenarios futuros, como paso previo para la definición de saberes socialmente productivos. Estos saberes se transmiten en la escuela en escenas reales y actuales de inclusión democrática que les permiten a los sujetos experimentar crecientes grados de autonomía y de conciencia social para generar proyectos personales y sociales desde el presente. 14. Dirección General de Cultura y Educación. Enfoque de currículum. La política curricular de la provincia de Buenos Aires se sostiene a partir de una concepción de currículum entendido como síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta político-educativa. 9. Es importante destacar que esta definición contempla tanto los documentos curriculares, ya sean diseños,
propuestas o materiales de desarrollo curricular como las prácticas concretas que se expresan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, no solo lo que se establece a través de documentos, sino también lo que efectivamente se enseña en forma explícita e implícita y se aprende en el aula. En tanto propuesta histórica, cultural, social y políticamente contextuada, el currículum constituye una selección arbitraria y transitoria del patrimonio cultural. La noción de arbitrariedad hace referencia al carácter situado de la selección de algunos contenidos culturales considerados valiosos, necesarios y significativos para ser enseñados a todas las personas. Dicha selección se realiza para y desde una realidad sociohistórica y cultural compleja y diversa, en el marco de una política pública que procura la construcción de futuros deseados y con un determinado desarrollo científico y tecnológico. Tal como se mencionó al inicio de este marco general, cabe realizar una distinción respecto al sentido que adquieren los documentos curriculares en el marco de la política educativa de la provincia, por un lado los diseños curriculares y por otro las propuestas curriculares. Los primeros refieren a aquellos documentos que prescriben las finalidades, los principios y fundamentos político-ideológicos de la enseñanza, los enfoques de las áreas de conocimiento o materias, los contenidos organizados en función de los tiempos y características organizacionales y las orientaciones didácticas y de evaluación para cada nivel educativo. 10. Dichos documentos son elaborados por los niveles educativos en articulación con las modalidades. A su vez, las modalidades aportan dos tipos de propuestas curriculares. Las propuestas curriculares que prescriben la enseñanza en instituciones que acreditan terminalidad de nivel 11 se caracterizan por suscribir las finalidades, principios y fundamentos político-ideológicos de la enseñanza y enfoques de las áreas de conocimiento o materias incluidas en los diseños curriculares del nivel correspondiente. Incorporan los contenidos del nivel pero reorganizados atendiendo a las particularidades de los sujetos o a los requerimientos inherentes a la formación que brindan estas instituciones y pueden agregar otros contenidos que den respuesta a dichas especificidades. A su vez, desarrollan orientaciones didácticas y de evaluación propias. Estos aspectos repercuten sobre los tiempos y la organización institucional. 12. Las propuestas curriculares que prescriben la enseñanza en instituciones que no acreditan terminalidad de nivel 13 definen sus finalidades, contenidos y orientaciones didácticas y para la evaluación, a la vez que organizan los contenidos de acuerdo con las particularidades institucionales y de los sujetos que atienden. Todo ello, enmarcado en los principios político-educativos de la DICSIE. En el caso particular de los centros educativos complementarios, los contenidos que forman parte de la propuesta y su organización, deben articularse con los diseños curriculares de nivel inicial, primario y secundario, dado que uno de sus objetivos fundamentales es profundizar las políticas de inclusión en la escolaridad obligatoria de niños y adolescentes de 3 a 16 años. Con respecto a los nuevos diseños curriculares elaborados a partir de la Ley de Educación Provincial número 13.688, es preciso señalar que los mismos se asumen como comunes, prescriptivos, paradigmáticos y relacionales. 9 de Alba, Alicia, 1995, p. 59. 10. En el caso particular del nivel inicial, sus diseños curriculares no presentan orientaciones para la evaluación. 11. Se trata de las escuelas para personas que no cursaron los niveles obligatorios en las edades correspondientes, que acreditan nivel primario y secundario, las escuelas de educación especial, que acreditan nivel primario y posprimario, las escuelas de educación técnica y agraria, que acreditan nivel secundario, los actualmente denominados polimodales de arte, que acreditan nivel secundario y las instituciones de formación superior en arte. 12. Por ejemplo, las escuelas técnicas agregan a los contenidos propios del nivel secundario otros particulares que hacen a la formación técnico-profesional. 13. Se trata de los centros de educación física, centros de formación profesional, centros educativos complementarios, centros de formación laboral, centros de atención temprana del desarrollo infantil, centros de educación agraria, escuelas de educación estética, centros de producción y educación artística y cultural. Marco General de Política Curricular 15. Diseños curriculares comunes. Los niveles educativos prescriben diseños curriculares comunes que garantizan el derecho universal a la educación reconociendo y valorando, desde una perspectiva intercultural, la diversidad que caracteriza a los sujetos y a los grupos sociales. Los diseños curriculares comunes se fundamentan en la concepción de educación común, entendida como la práctica social de transmisión cultural,
con la finalidad de promover una mayor justicia social, en atención al derecho universal a la educación. La educación común se propone que todos los niños jóvenes y adultos de la provincia se apropien de los conocimientos socialmente productivos y científicamente significativos, que les permitan acceder al mundo del trabajo y de los estudios superiores, además de comprender reflexivamente la sociedad y las culturas en las que viven, reconociéndose como sujetos histórico-políticos. Este enfoque recupera la noción de diversidad, distinguiéndola claramente del concepto de desigualdad. Mientras la primera hace referencia a las prácticas socioculturales de los grupos y comunidades, la segunda refiere a las condiciones de índole socioeconómica. Separar analíticamente ambos conceptos, que refieren a cuestiones que se dan combinadas en la sociedad, implica reconocer que existen prácticas que son consecuencia de las desigualdades sociales y económicas y no producto de la diversidad de los grupos, y que aquellas desigualdades son resultado de injustas estructuras y relaciones sociales históricas, no dadas naturalmente. En coherencia con esta distinción, el currículum da lugar a la diversidad y tiene como propósito formar sujetos que la reconozcan y valoren, que se reconozcan en la diferencia y que se inscriban con lo diferente. Pero al mismo tiempo, el currículum denuncia y rechaza todo tipo de desigualdad y se constituye en instrumento para la producción histórica de más igualdad.